tardes. Bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy haremos un panel de expertos sobre la reforma a la salud que se está realizando en el Congreso de la República. Nos preocupa sobremanera toda la situación de los colombianos, de los usuarios, de los trabajadores respecto al servicio de salud que se presta en nuestro país debido a que es precario, que no tiene calidad, que además se va a privatizar y que no tiene en cuenta las necesidades de la población colombiana. Por eso el programa de hoy será dedicado a este tema. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en un panel con varios dirigentes sindicales y dirigentes sociales de la región para hablar sobre el problema de la salud y algo muy grave que está ocurriendo en Colombia, que es la reforma al sistema de salud. Nos acompañan en estos momentos, desde mi izquierda hacia mi derecha, Carlos Mario Marinosa, que hace parte de la veeduría de Risaralda, Veedu Risaralda. A su lado se encuentra además Jorge Isaacs, también de Veedu Risaralda. A mi lado se encuentra el compañero Luis Alberto Cuervo de ANTOC, es el presidente de este sindicato. A mi lado derecho se encuentra Carlos Hernando Valencia, que hace parte de la Junta Directiva de la CUT en Risaralda. A su lado se encuentra Luis Alberto Martínez, que hace parte de ASUR, que es la Asociación de Usuarios de la Salud de Risaralda, y al lado de Luis Alberto se encuentra Nidia Ospina Castaño, que hace parte del COPACO, que son los Comités de Participación Comunitaria en Salud. Muy buenas tardes para todas y todos, bienvenidos a Enfoque Semanal. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces comencemos este panel hablando de los orígenes del problema actual que tienen los colombianos en materia de salud relacionados con las políticas neoliberales y precisamente una en particular que es la Ley 100. Entonces, frente a este tema nos gustaría que los compañeros de Veedu Risaralda nos hablaran un poco sobre el tema. Entonces, Jorge, cuéntanos por favor sobre la Ley 100, cuáles han sido las principales consecuencias de esta ley frente a los usuarios, frente a todo el sistema de salud. Luisa, muy buenas tardes a la teleaudiencia. Veedu Risaralda viene estudiando ese tema desde hace un buen tiempo, de fundada la organización, y en relación con la pregunta que es fundamental en este trámite, mucha problemática. Desde que el ponente de esta ley, el doctor Uribe, empezó a darle trámite y salió adelante, las consecuencias han sido funestas: disminución de los ingresos reales para salud en Colombia, dificultades para los hospitales y para las clínicas, dificultades para pagar la deuda pública, dificultades para los medicamentos, dificultades para los trabajadores y, por supuesto, toda una serie extensa de problemas pequeños que a la postre se vuelven unos problemas mayúsculos. Bueno, y frente a este tema de la Ley 100, pues había una filosofía que rodeaba toda la aprobación, donde supuestamente se hablaba de que los usuarios pudieran tener una cobertura sin importar si tenían capacidad de pago o no, que se brindara un servicio de calidad, que se brindara un servicio eficiente y bueno, todo un preámbulo frente a esta Ley 100 que parecería bien loable. Pero hablemos en cifras y en ese sentido nos gustaría que Carlos Mario nos ampliara este tema en cifras, ese preámbulo, esas aspiraciones filosóficas de la Ley 100, ¿sí se cumplieron o cómo está la situación de la salud derivada de la aplicación de la Ley 100 en materia estadística? Bueno, Luisa, sí, y a los televidentes que ven este programa Enfoque Semanal, pues esa filosofía, esos postulados no se cumplieron, la eficiencia pues realmente no se da, la cobertura que se planteaba que iba a ser para todos universal, sin importar el dinero que tuvieran las personas, los ciudadanos colombianos para acceder a ella, tampoco se da, pues eso lo vemos cuando llegamos a las EPS que no a todos nos atienden.
Hay que mirar históricamente que la Ley 100 se da dentro de un contexto en los años 90 de crisis financiera y casualmente terminan siendo las instituciones financieras las que manejan el dinero de la salud. No debe ser pues precisamente enfocado a la ayuda y a la atención primaria de la salud de los colombianos. Sabemos pues que las ganancias priman y eso se ha priorizado. Lo otro que habría que poner de presente es que otro argumento que se dio es que el gasto en salud se iba a controlar o se iba a disminuir, pero aumentando la calidad. Para 1993 se gastaban en salud 3.26 billones aproximadamente, mientras que en el 2009 ya el gasto en salud superaba los 30 billones de pesos. Sin embargo, podemos ver, creo que eso cualquier persona que haya ido a una EPS puede reconocer y dar fe que la atención jamás mejoró. Entonces, realmente esos postulados nunca se cumplieron. El modelo de la Ley 100 ha fracasado y ha sido una constante lucha de los usuarios, de las organizaciones sindicales, porque precisamente la atención no es buena, porque además las citas médicas con especialistas las dan en un tiempo desproporcionado, no hay la atención que se requiere para los pacientes con enfermedades terminales y en tal sentido, pues la salida que presenta el gobierno es hacer una reforma a la salud. Esta reforma va en dos sentidos. Uno, la reforma estatutaria y otro, la reforma ordinaria. Entonces, hablemos para que los televidentes nos entiendan. Jorge, cuéntanos un poco en qué consiste la reforma estatutaria a la salud. Sí, Luisa, a ver, así como existe una constitución política que es el marco legal para los colombianos y hay unas leyes que van desarrollando cada uno de los articulados de la constitución, existe también entonces esta ley estatutaria que es el marco de referencia. Luego habrá leyes, decretos, resoluciones, etcétera, que irán regulando la materia. ¿Por qué la ley estatutaria se nos antoja a nosotros y según los estudios claros que se han venido haciendo, no reforma en nada la ley 100 y no ataca el problema de raíz? Porque resulta que la reforma estatutaria lo que hace es básicamente cambiarle de nombre a los elementos y a los cortapisas que existían antes en la ley 100 para que los usuarios puedan acceder a la salud, para que se pueda dignificar la salud de los colombianos. De manera que desde nuestro punto de vista no hay nada que mejore allí. Y vuelvo y te repito, Luisa, lo que hace la estatutaria es generar el marco de referencia para que se desarrolle la ley. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos vender. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar.
Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son unas alcancías, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Bueno, Luis Alberto, frente a este tema de la ley estatutaria que preocupa tanto, ¿qué otras consecuencias analiza ANTOC que puede tener para los colombianos? Luisa Fernanda, la ley estatutaria de salud recientemente aprobada por el Congreso Nacional está dejando a los colombianos sin salud prácticamente, porque le está colocando cantidad de trabas para que los pacientes puedan acceder al sistema general de salud. Desde ahí radica como la sostenibilidad fiscal no se va a seguir es un elemento a la categoría de principio constitucional, pero la ley estatutaria lo convierte en una dictadura fiscal. Segundo, el aseguramiento privado basado en el mercado y en el ánimo de lucro. Aquí sigue el ánimo de lucro, no se acaba porque la ley 100 era un negocio, pero aquí sigue el negocio declaran esto como ánimo de lucro. La concurrencia en la financiación de la prestación de servicio, porque los usuarios tienen que pagar las cuotas moderadoras. Aquí no va a decir que la salud es un derecho fundamental. Van a ser unas cuotas moderadoras altísimas para todos los usuarios del sector salud del sistema colombiano. El control de precios de medicamentos, eso es algo importante que sale dentro de esta ley, pero el ministro Alejandro Gaviria sale a defender las transnacionales porque sigue diciendo que los precios de los medicamentos es un negocio, entonces él defiende lo que es el negocio. Y por último, queremos decirle a los colombianos y a los pereiranos que la acción de tutela se sostiene. Gracias a Dios es lo único bueno que hay ahí, porque van a tener como que al menos que por la acción de tutela se les reconozca el derecho a la salud. Seguidamente la ley ordinaria que acaba con la ley 100 no es acabar con la ley 100, sigue porque ahí dicen que se van a seguir las EPS, las van a seguir auspiciando, antes les van a dar más viabilidad, más sostenibilidad, porque nacen las famosas gestoras de salud. Y a nivel de esas gestoras de salud sale una muy importante a nivel nacional que es Salud Mía. ¿Qué pasa con esta Salud Mía? Salud Mía va a ser la que va a administrar el capital, la parte económica, y de ahí se van a distribuir los dineros hacia las regiones, a las demás gestoras. Aquí las secretarías de salud, tanto municipal como departamental, no van a manejar la parte económica, porque estas gestoras van a depender de los politiqueros de las regiones o de los políticos de turno, y entonces así no va a ser una barrera de acceso hacia los usuarios. Bueno, esto es bastante complicado, bastante grave. Además, si esta reforma tiene como piso toda la sostenibilidad fiscal, ello quiere decir que si no hay dinero, pues entonces no hay atención, si no hay dinero no hay medicamentos, si no hay dinero no hay especialistas. Entonces es muy complicado este enfoque. Pero además de ello, preocupa cómo el gobierno plantea una ley que le sirve a las multinacionales y a las transnacionales. Entonces, frente a todo este panorama, Carlos, cuéntanos en materia laboral, ¿cómo va a afectar a los trabajadores del sector salud? Bueno, recordemos que a raíz de la ley 100 se empezó a dar todo un proceso de liquidación de la red pública hospitalaria, inclusive de quienes hacían la parte preventiva de la salud. Recuerde que hace muchos años existía el Instituto Municipal de Salud, donde se hacían brigadas, una cantidad de cosas, y eran funcionarios que hacían parte de esas entidades. Hoy nos encontramos con un panorama de más de 200.000 trabajadores de la salud en la informalidad. ¿Qué significa la informalidad? Que estos trabajadores no tienen una estabilidad laboral, que no tienen unos salarios dignos, que no tienen la posibilidad de crecer dentro del sistema de salud.
Y hoy con esta ley estatutaria, efectivamente lo que está haciendo el gobierno es llevar a profundizar algo que nosotros creíamos que se iba a acabar con las sentencias de la Corte, donde llama efectivamente que se dé ese proceso de que quienes trabajan en el sector salud haciendo labores misionales, que son enfermeros, personal asistencial, inclusive hasta los mismos porteros de las instituciones, tuvieran una estabilidad laboral. Hoy lo que encontramos es que el gobierno con esta ley estatutaria echa atrás todo ese proceso que se había dado. Eso es lo que nos preocupa desde las centrales obreras, es las condiciones dignas, porque recuerden los usuarios de la salud, cuando no hay un trabajo digno, cuando no hay inclusive un ambiente laboral digno, eso afecta a todo el sistema de salud, afecta a la prestación del servicio, afecta que no haya la ambulancia a tiempo, afecta a la misma corrupción, porque un trabajador mal pago no solamente puede caer en muchas de estas situaciones, sino que también le toca trabajar 3 o 4 turnos, como ocurre con los médicos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, creemos que hay que dar un paso importante. Lastimosamente esto no se dio y los trabajadores vamos a tener que seguir insistiendo ante el gobierno nacional por una verdadera reforma que acabe con esa intermediación de salud, porque los recursos que deberían ir para atender a los usuarios, para mejorar las condiciones laborales, se está quedando en las EPS y en muchos directorios políticos, porque no olvidemos que aquí en Risaralda, cuando se hizo la reestructuración del Hospital San Jorge, salieron más de 1000 empleados que se convirtieron en trabajadores cooperativizados, y lo he denunciado yo en varios escenarios. Aquí hay unos intereses, hay un testaferrato de muchos dirigentes políticos que utilizan esas cooperativas para enriquecer sus arcas. Claro, y si a esto le agregamos además el problema que denunciaba Luis Alberto del ánimo de lucro dentro de la salud, pues es mucho más complicada la situación, porque entonces la salud es un negocio y lo que vemos es que siguen haciendo negocio y precarizando las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nos gustaría, por ejemplo, que habláramos de cómo va a afectar también a los usuarios de la salud, porque no solo van a ser los trabajadores de las EPS, de los hospitales, sino que también somos nosotros los usuarios finales los que nos vamos a ver afectados por esta reforma a la salud. Entonces, cuéntanos por favor, Nidia, tú que eres parte del Copaco, ¿qué consecuencias van a traer directamente la reforma a la salud que profundiza este modelo de la Ley 100 con el ánimo de lucro y con la ley pues que tiene en cuenta es primero si hay presupuesto antes de asignar la salud como un derecho? Pues yo creo que esto nos va a perjudicar notablemente, porque si en estos momentos como estaba funcionando la salud, la gente tenía que hacer muchas colas, tenía que esperar mucho tiempo para que le dieran un turno, entonces ahorita va a ser peor, va a ser peor para todas las personas llegar a los servicios de salud, o sea que vamos a tener muchos más enfermos, vamos a tener muchos más gente que va a fallecer más rápido por no tener su servicio a tiempo. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Sí, pues Nidia, este panorama es demasiado desalentador para nosotros los usuarios, pero entonces
hay otro problema y es que hay patrimonio público de por medio. Por ejemplo, aquí en Pereira tenemos el Hospital Universitario San Jorge, que ha tenido muchos problemas financieros, muchos problemas administrativos, pero que sigue de pie y sigue brindando servicios a los usuarios. Entonces, en tal sentido, Alberto, cuéntanos por favor, ¿cuál es la posición que defiende ASUR frente al Hospital San Jorge respecto a los usuarios? Luisita, el problema para el Hospital San Jorge y los hospitales del país es supremamente grave con la aplicación de la Ley 100, puesto que esto es la ley de salud para los colombianos, pero es la ley de los negocios con la salud de los colombianos. En la medida en que tengamos más pacientes afectados de riñones, de diálisis, de cáncer, más dinero va a ir a las EPS. Ahora, con esta reforma, es una situación también igualmente tramposa para los colombianos, porque vimos en los últimos 2 meses a los senadores de la República diciendo, como el caso de los risaraldenses, que iban a votar la reforma a la salud para acabar con las EPS. No, díganle la verdad al país, para cambiarle de nombre a las EPS, para cambiarle de nombre al POS, para cambiarle de nombre al FOSIGA, porque como todo esto se quemó, entonces los afectados son los hospitales. En este momento el Hospital Universitario San Jorge, que está saliendo de la amenaza en que lo tuvo la administración del doctor Álvaro Uribe Vélez de privatizarlo, es un hospital que tiene un peligro inminente porque la cartera que no le pagan hasta el momento las EPS es de 40.000 millones de pesos. Esto es con qué funcionar 8 meses del año. Al liquidar a Café Salud y a Caprecón, que es lo que la veeduría departamental, usuarios de salud, el Copaco de Pereira, estamos organizando una audiencia pública para hablar de la deuda de las EPS, porque el juego es muy bonito, liquidan a Café Salud y nadie paga la deuda, la plata ya se la han gastado. Los impuestos que aportamos los colombianos ya llegaron a Café Salud y ya desapareció el dinero. Entonces, ese dinero que le deben a los hospitales públicos los conducen a la quiebra, que son dineros que se van al sector privado. En ese sentido, para los hospitales es muy difícil. Se hacen enormes esfuerzos para evitar la privatización y para atender una población que ha perdido cantidad de camas. Somos 1 millón de habitantes con un déficit de mucho más de 200 camas y en ese sentido el San Jorge trata de aumentar las camas como lo está haciendo en este momento, pero con la amenaza de una deuda de las EPS que es muy difícil de manejar. Por eso es necesario que toda la población nos movilicemos y que los estudiantes de las ciencias de la salud, los estudiantes de medicina, miren que el centro de estudio y científico que tiene más posibilidades para su formación es el Hospital Universitario San Jorge. Por lo tanto, debemos actuar de manera mancomunada con los trabajadores, con los usuarios y de esa manera buscar soluciones de fondo a este problema en un momento en que está discutiéndose en el país la reforma a la Ley 100. Bueno, ante todo este panorama de la arremetida que dan las clases dominantes frente al sistema de salud colombiano, las organizaciones sociales proponen unas salidas organizativas y también unas salidas de movilización. Además, porque los usuarios están aportándole al sistema 50 billones de pesos de su bolsillo y por lo tanto tenemos la responsabilidad y el deber de salir a defender nuestro patrimonio. En tal sentido, hagámosle una invitación a todos los televidentes frente a cuáles son las jornadas de protesta que se van a realizar para hacerle frente a este embate contra la salud de los colombianos. En ese sentido, nos gustaría que nos hablaras un poco tú frente al tema. Sí, Luisa Fernanda, a través de los usuarios, Bedurrizaralda y los trabajadores se están programando el día 18
en la ciudad de Bogotá un gran encuentro de los trabajadores del sector salud, donde nos van a apoyar todas las organizaciones sociales, sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores, los profesores maestros a través de FECODE. El día 19, una gran movilización con énfasis en la ciudad de Bogotá y en las grandes capitales, movilización por el derecho a la salud del pueblo colombiano como un derecho fundamental, y de allí estamos en el paro nacional de salud, que sería en el mes de agosto, y por último ya empezó a funcionar un frente por la defensa del patrimonio público en Risaralda. Estamos invitando a todos los risaraldenses para que el día 19 no se queden en sus casas, sino que se movilicen en defensa de la salud como un derecho fundamental. Bueno, muchas gracias a todos los sindicalistas, líderes sociales que nos acompañaron el día de hoy en esta jornada, y les reiteramos esta invitación de movilización a todos los televidentes, porque es bastante preocupante, pero sí se puede hacer una reforma alternativa a través de la movilización y la organización social. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud en su comunidad o denuncia que hacer, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.